Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Mariata Pupiales y le voy a hacer la presentación de mi máscara. Bueno, voy a explicar la construcción de mi máscara. Al reverso fue con la del mismo proyecto, con mi cara y usé los siguientes materiales. Voy a empezar con este, que es una tela, es un pañito que lo usé como para hacer una memoria material. eh, que significa la ropa o la tela de las víctimas, ya sea víctima del conflicto armado, una víctima por abuso, maltrato, violencia, todo tipo de violencia que existe en Colombia. Lo quería representar con esta tela de esas personas que han sufrido bastante y fueron asesinadas o lastimadas y quedó como plasmado en su ropa. Para eso usé el pañito con la sangre para representar lo que sufrieron estas víctimas. También con esto va conectado la parte superior, aquí en la frente. Como se puede ver, puse pintura roja regada como sangre. Pero aquí en esta parte quería hablar como de la violencia en Colombia, de los años de conflicto, las masacres, los asesinatos selectivos y la sangre derramada, plasmada aquí, como manchas que son el símbolo del más crudo dolor que han vivido las personas, sobre todo como del conflicto armado, eh, que han derramado mucha sangre por las diferentes peleas y valga la redundancia del conflicto que se vive, y lo quería representar con esto, con la sangre de las gotas aquí. Bueno, también quería destacar con esta tela más que todo el maltrato y la violencia que hay aquí en Colombia hacia los niños, la violencia infantil. Me parece que se caracteriza mucho eso, se puede resaltar, porque hay cientos de casos de niños que han sido asesinados por sus propios padres, niñas, bebés, chicas, hasta mujeres ya adultas que sufren abusos de parte de muchos hombres, de las mismas mujeres, por parte de entidades de seguridad como policías. Entonces intenté como representar estos casos con la tela. Los cuadros azules que se ven aquí, que salen desde la parte del ojo, por aquí y acá. Con estos cuadros quise representar como las lágrimas, el dolor y la tristeza de los ciudadanos colombianos que han sufrido por la violencia del país. Con cada cuadrito quiero representar como una historia distinta, ya sea de una familia desplazada, una comunidad en resistencia, un sobreviviente o personas que quedaron traumadas o han llorado eh, meses y años por sus familiares que fueron asesinados por la violencia en Colombia, ya sea porque haya sido que estaba en una protesta y fue asesinado o abusado por otro tipo de violencia, como lo que comentaba con los niños, que madres quedan adoloridas, quedan tristes de por vida y nunca dejan de llorar al contar su historia. En la boca puse estas cadenitas, puse unas cadenas eh, para representar que las cadenas reflejan las ataduras que ha dejado la violencia, por ejemplo, el miedo, el silencio o la falta de justicia. Pero también quiero mostrar que al hablar de ello o al hacer memoria, estas cadenas empezamos a romperlas. También hablando con lo del silencio, eh, voy como muy a lo de
por ejemplo, conflictos con la guerrilla o otras entidades, grupos que afectan a los ciudadanos y siempre que cometen algún delito y hay alguna persona que lo vio, alguna persona que se vuelve testigo. Entonces siempre les dicen como los callan y les dicen si hablas, entonces te matamos. O si dices tal cosa, te quitamos esto y empiezan a sacarles dinero a los ciudadanos. Entonces yo quería con estas cadenitas en la boca como también representar eso, que las personas que son víctimas de estos conflictos tienen que guardar silencio y callarse para lograr sobrevivir ese momento. Las manchas negras están en la parte baja de la máscara. Estas manchas negras son como las marcas que deja la violencia en la identidad del país. O sea, son manchas que no se pueden ignorar, como esas marcas que quedan de lo que se vivió, de la violencia que se vivió en Colombia, y como esos traumas, esos momentos, son cosas que ya no se pueden borrar. Y lo que en Colombia se hace al pasar muchas cosas ya se vuelve como algo cotidiano y las personas lo que tienen que hacer es construir un futuro diferente y aprender a vivir con estas marcas, con estas manchas. Entonces quería representarlo con esas manchas que la gente, las personas, las familias, las víctimas de la violencia en Colombia solo continúan y construyen su futuro con estas marcas como sanando, pero que no las vas a ahorrar, pero vas a seguir con ellas y te vas a superar. Continuando en que si cómo percibo la memoria histórica de Colombia en mi vida cotidiana, pues por la mayor parte es como los medios de comunicación. Por ejemplo, las redes sociales, la televisión, los periódicos. En esto siempre se maneja, hay un gran flujo de noticias sobre lo que está pasando en la política, con el presidente, de pronto corrupciones, abusos, muertes, todo tipo de violencias aquí en Colombia, todo lo que sucede aquí en Colombia. Y ahí por medio de eso, cada día que uno entra en la aplicación o mira tele, eso se lo va a encontrar y vas a vivir con eso. Y pues eso es lo que vivo en mi vida cotidiana, ver ese tipo de contenido donde se habla de todo esto, de todos estos conflictos, como ahora el paro nacional o protestas. Así lo percibo yo, la memoria histórica de Colombia, o cuando mis abuelos me cuentan historias o relatos de lo que se vivió en Colombia en algún momento, ya que ellos tienen más años, ellos han vivido más cosas. Y pues por eso me entero y entiendo la violencia aquí en Colombia. El hecho de recordar la historia de Colombia, todo lo que ha vivido nuestro país, nos conecta con lo que pasó aquí en Colombia. La violencia que se ha vivido, las víctimas que existen, todos estos casos nos hacen ser parte también, al ser espectadores, nos hacen ser parte de esto. Y ya solo nos queda construir nuestro futuro y seguir viviendo con lo que es nuestro país. Y traté de plasmar estos temas en mi máscara. Espero que haya sido claro y se haya entendido. Y muchas gracias por su atención. Que tenga buena tarde. Bueno, continuando, mmm, yo conecto mi perspectiva personal con la historia colectiva del país, eh, siendo parte de Colombia. Así yo no haya vivido algún momento histórico en Colombia de
como decir algún tipo de violencia o algún momento que fue un gran impacto, como decir el Bogotazo. Sin embargo, yo estoy conectada por generaciones. El hecho de ser la hija de mi mamá, que de pronto ella sí estuvo en muchos momentos históricos de Colombia, o mis abuelos, me hacen ser parte de ella también. Y al ser yo colombiana y vivir en Colombia, que es un país que ha sufrido mucho, pero que también ha sido muy resistente y ha tenido mucha fuerza para sobrevivir, me conectan. Por ejemplo, mis ideas, mis formas de pensar, mis miedos, mis sueños, los traumas que he tenido porque también he llegado a ser víctima de la violencia que se vive en Colombia con la guerrilla, ya que nos querían quitar nuestras tierras. Entonces nos amenazaban con guardar silencio si les daban plata mis padres, o si no nos secuestraban a mí y a mi hermana. Ese asunto para mí en el pueblo en el que nosotros vivíamos eh, fue algo histórico, se podría decir, en ese pueblo donde la guerrilla se va a quedar, donde se esconden y donde se viven muchos miedos porque te puedan hacer algo. Entonces siento que también siendo de mi generación, yo el hecho de recordar lo que ha vivido Colombia me hace parte o me da una perspectiva personal de esta historia colombiana. Entonces, el hecho de que, continuando con la máscara, la violencia en Colombia ha influido bastante en la construcción de mi identidad, ya que yo he vivido aquí desde muy pequeña, obviamente, desde bebé, nací en Colombia. Puedo decir que he crecido y me he construido en, en ver cómo es la violencia aquí en Colombia. Y ha influido en mi identidad, en mi personalidad, sí, porque me ha hecho una persona más fuerte. He vivido, he sido víctima de un tipo de violencia aquí en Colombia. Entonces, lo que hizo ese conflicto en mí fue hacerme más valiente y más fuerte a mi edad y entender muchas cosas de cómo se manejan en cuanto a la política, en lo económico, cómo es la vida en realidad, o por lo menos cómo se maneja aquí en Colombia las situaciones. Y me han hecho una persona muy crítica a saber de la realidad que se vive aquí en Colombia y me hace ser lo que soy ahora, de mantener en pie mis valores, el respeto y ser muy responsable con las cosas que veo, con las decisiones que tomo y tener claro lo que pasa.